Alvarado Ramírez, ok. Borja Rosas. Borja Rosas. ¿No? Cardoso Zamora Jocelyn. Presente. Ok. Colín Ramírez Eduardo. Presente y espero que se sienta mejor. Gracias. Cruz José Herandi. Presente. Vale. Cruz Tapia Axel Fernando. Presente. Okay. Díaz Laguna Alan Armando. Díaz Laguna Alan Armando. ¿No? Domínguez Fortanel Karime. Presente. Duarte Razo Jocelyn. Presente. Okay. Flores López Alexia. Presente. García Morales Abigail. Presente. García Villalobos Néstor. Presente. García Villalobos Valeria. Presente. Oigan, hasta ahorita ya caigo en cuenta. ¿Son hermanos o algo así? No. Sí. Ah, sí, con razón. González Fregoso. Presente, profe. Ok. González García. Ok. Gutiérrez Madrigal. Presente. Ok. Hernández de Paz Saide. Presente. Hernández Sandoval María. Presente. Herrera Ponce Cristian. Presente. Vale. Herrera Soto Luis Alejandro. Presente. Jiménez Ábalos Mónica Vanessa. Presente. Okay. Juárez Ruiz Geraldine. Juárez Ruiz. Presente. Lugo Fitz Karime Alexandra. Buenos días, Lugo presente. Martínez Marcial Guadalupe. Aquí, buen día. Buen día. Ortega Rosas Axel Ricardo. Presente, buen día. Buenos días. Rafaela Chula Diana Estrella. Rafaela Chula. Torres Ramos Paulino. Presente. Ok. Totomoch Torres Miriam. Totomoch. Villaseñor Mónica Abril. Presente. Villegas Vicente María Luisa. Villegas Vicente María Luisa. Torres Pérez Etna. Presente, buenos días. Buenos días. Moreno Velázquez Diego Emanuel. Buenos días, presente, profesor. ¿Alguien que haya faltado o que crea que no le puse asistencia? Geraldine, sí. Sí te puse asistencia, Geraldine. Ok, vamos a comenzar entonces. Primero solamente para recordarles lo que les había comentado por el grupo. En la pestaña de contenidos semanales ya van a poder encontrar esta carpeta habilitada. Probablemente algunos ya entraron y ya vieron el asunto de la primera lectura.
Vamos a leer 2 capítulos de este libro. El libro en realidad es muy pequeño y es un libro introductorio para el estudio de la fonética y la fonología. Y vamos a leer el capítulo 1, que trata sobre fonología y fonética, y el capítulo 2 es sobre la articulación del sonido. Puse así las fechas, más o menos pensando cuánto nos vamos a tardar en las primeras presentaciones que vamos a revisar. Como vamos a hacer repaso sobre estos conceptos, vamos a revisar primero lo que sería el fonema o cómo definiríamos y clasificaríamos los fonemas. Luego vamos a revisar la estructura y el manejo del AFI y luego vamos a ver algo sobre transcripción estrecha y ancha, que serían los 3, digamos, primeros grandes temas que veríamos. Entonces, si se dan cuenta, los 2 capítulos van en sintonía con la primera presentación que vamos a ver. Lo del AFI y lo de la transcripción ancha y estrecha no necesariamente necesita una mayor investigación, ¿sí? Tuve problemas con el micrófono, una disculpa. Villegas. María Luisa, ¿verdad? Ok. Entonces, para la siguiente sesión, que sería el lunes 27 de septiembre, yo esperaría que a lo mejor igual ya intentaran haber leído los 2 capítulos, pero si no, considerando que probablemente nos tardemos esas 3 sesiones en los temas, pues lo dividiríamos en 2, ¿no? Para el lunes sería el primer capítulo, fonología y fonética, y para el siguiente jueves sería el capítulo 2, que sería articulación del sonido. Del primer capítulo me gustaría que se centraran, esto de diferencia entre fonética y fonología solamente es para recordar, aunque creo que la mayoría de ustedes lo tiene claro, no es algo que vayamos a revisar ya, porque eso ya se vio en el primer cuatrimestre, pero para recordar eso, ¿no? Definición de lo que sería un fonema, definición de rasgo distintivo, aquí quizá faltó agregar, y lo que es un rasgo no distintivo, que teóricamente creo que ya todos lo deberían de saber, pero de todos modos lo vamos a revisar de nuevo. Y atención a estos 4 conceptos. Prueba de conmutación, oposición y contraste funcional, distribución complementaria y variación libre. El concepto de oposición y contraste funcional recibe otros nombres, es decir, se mantiene ya sea oposición o contraste, pero recibe otros nombres. En la presentación veremos uno diferente. Sí, solo es leer. De momento no hay ninguna otra instrucción. Que veremos en la presentación, que se llama oposición fonológica, ¿no? Y luego para el capítulo 2 hay que centrarnos en, esto tampoco lo vamos a revisar, morfología del aparato fonador, es decir, cómo está constituido el aparato fonador, cuáles serían los órganos, las cavidades, etcétera, porque teóricamente también esto ya se vio en el primer cuatri, entonces eso ya no lo vamos a ver. Pero sí me interesa que lo vuelvan a repasar para que recuerden cómo está estructurado todo el aparato fonador. Centrarnos en los siguientes conceptos: oposición entre sonoro y sordo, punto de articulación y modo de articulación. En la lectura van a encontrar un 4.º rasgo que se refiere a si un sonido es nasal u oral. No necesariamente lo vamos a contemplar como rasgo, pero sí es importante que lo tengan en cuenta porque, como sabemos, por ejemplo, en el francés, el rasgo de nasalización sí va a ser un rasgo relevante para los fonemas. Definición de cada uno de los puntos de articulación y definición de cada uno de los modos de articulación. Esto para afianzar, porque es probable que el día de hoy avancemos con relación a estos puntos, a lo de punto y modos de articulación, ¿vale? La lectura, como ven, es una lectura de repaso. Son temas que teóricamente ya se vieron en el cuatrimestre pasado. Solamente es para, digamos, recuperarlos y que los vuelvan a afianzar con la lectura. Y es lo que haremos también con las presentaciones que vamos a comenzar a ver el día de hoy. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con relación a la lectura?
Ok, vamos entonces a la presentación. Para comenzar ya, ahora sí, oficialmente con los temas del curso. ¿Ya pueden ver mi presentación? Ya. Ok. Vamos entonces a comenzar oficialmente con los temas. Un extracto de la filosofía UNITEC que como les digo, ojalá ya puedan seguir revisando. Estamos seguros de que una educación capaz de hacer emerger las mejores cualidades y capacidades del hombre debe sustentarse en sólidas bases científicas, tecnológicas y humanísticas. Un extracto de la filosofía. Y con eso vamos a dar paso al primer tema, que sería el fonema. El objetivo de la presentación, o el objetivo de esta primera presentación, sería que el alumno profundice en el concepto lingüístico del fonema con el fin de comprender mejor su funcionamiento dentro de los sistemas lingüísticos del inglés y del francés. Aunque aquí igual se podría cambiar esa palabra de sistemas lingüísticos por sistemas fonológicos, ¿no? ¿Cuál sería el papel del fonema dentro de los sistemas fonológicos de una determinada lengua como el inglés y el francés? Vamos a comenzar con la definición del fonema que van a encontrar en la lectura. Y se define como la unidad más pequeña, desprovista de significado, formada por un asimultáneo de rasgos distintivos. Aquí les pongo un ejemplo en el sentido de tenemos que comprender, bueno, esto tiene que ver con cómo se concibe la lengua, pero comprendemos que la cadena lingüística, o digamos, cuando nosotros hablamos, producimos una cadena de sonidos que no necesariamente podemos descomponer, o no descomponemos, digamos, de manera consciente, descomponemos esa cadena de manera inconsciente. Y de hecho, la primera unidad a la que como hablantes de cualquier lengua podemos llegar en un primer momento en la descomposición es a la palabra. Lo voy a plantear de otra manera. ¿Alguno de ustedes conocía sobre el fonema antes de entrar a esta materia? Lo más probable es que muchos de ustedes me digan que no. Y pues pasa lo mismo con cualquiera de los que hablamos el español o hablamos cualquier lengua. La señora de la tienda de la esquina es probable que no tenga conocimiento de lo que es un fonema, pero evidentemente sabe lo que es una palabra. Entonces, llegamos a esa, digamos, esa es la unidad intuitivamente más básica en la que podemos nosotros de manera, voy a repetir, intuitiva, descomponer el lenguaje, como en el caso de la palabra gato, ¿no? Pero cuando nos adentramos en el estudio lingüístico de una determinada unidad como esa, nosotros partimos del supuesto de que podemos descomponerla todavía en unidades más básicas. Y tenemos dos tipos de unidades en las que podemos descomponer una determinada palabra. Una cosa que me gustaría destacar es que vean cómo cuando estamos en el nivel de la palabra, no podemos decir que eso es un fonema, evidentemente, porque la definición no queda. Dice, la unidad más pequeña. En primer lugar, no, la palabra no es la unidad más pequeña en la que podemos descomponer el idioma. Y después, cuando decimos desprovista de significado, nos damos cuenta que la palabra pues sí tiene un significado, entonces no responde a la definición de fonema. Formada por una red simultánea de rasgos distintivos. Eso no aplica en este caso. Pero cuando nos adentramos en el estudio de estas formas o de estas unidades, nos damos cuenta que sí podemos dividirla todavía en unidades más pequeñas.
Una segunda división que se realiza con las palabras, por ejemplo, sería la división morfológica. Nosotros podemos descomponer esta palabra en dos partes. Un primer morfema y un segundo morfema. Esto lo verán en Morfología y Sintaxis de Inglés y Francés 1. Pero conviene ir adelantando. Nosotros esta palabra la podemos descomponer en dos unidades. Y esas dos unidades que denominamos morfemas tampoco van a entrar dentro de la definición o tampoco pueden ser definidas como se está definiendo el fonema. Además, otra cosa que me gustaría recalcar es que tanto la palabra como el morfema evidentemente tienen una forma, puede ser lingüística, puede ser una forma, escrita o una forma fonética, pero no es el centro, digamos, de atención en el nivel de la palabra y del morfema, porque podemos tenerlas escritas y de todos modos seguimos teniendo una palabra, como por ejemplo aquí está escrita la palabra y tenemos una palabra gato, y aquí tenemos también escritos los morfemas en el nivel ortográfico y siguen siendo dos unidades diferenciadas. Tanto este morfema como este siguen siendo unidades diferenciadas. Y aquí vemos cómo no importa, por eso me interesa destacarlo, no importa si son escritas o habladas, la unidad de la palabra y del morfema siguen funcionando, porque como veremos después, en el asunto de los fonemas solamente nos interesa su cualidad de ser sonido, ¿sí? Regresamos con lo del morfema. Entonces, si regresamos a esta definición, la unidad más pequeña, podemos decir, bueno, sí, aquí ya dividimos la palabra a unidades más pequeñas. Entonces, podríamos suponer que esta es una unidad pequeña. Pero, cuando llegamos al segundo nivel, desprovista de significado, nos damos cuenta que aquí ya no aplica. Porque aquí sí tenemos significados asociados a los morfemas. Decimos, este morfema es un morfema raíz, y tiene el significado básico del animal, ¿no? El animal es el que está aquí. Y luego tenemos el siguiente morfema que es de género y de número también, porque no tenemos el morfema en plural. Entonces sabemos que está asociado a un determinado significado. Por lo tanto, ya no nos queda la definición con relación al morfema. El nivel del morfema también es un nivel en el que descomponemos el lenguaje en unidades más pequeñas, pero con significado. Aquí es donde podríamos plantear una división. Y vean cómo tanto el morfema, esta parte de aquí, voy a hacer más la división aquí, como el fonema, son las partes menos visibles del lenguaje, es decir, las que nos cuestan más trabajo identificar, porque como lo vuelvo a repetir, de manera intuitiva nosotros podemos descomponer la cadena fónica o la cadena lingüística en palabras, pero para nosotros es más difícil decir, claro, no, o sea, digamos, de niños no aprendimos, tu palabra tiene 5 fonemas, porque no tenía ningún sentido, no era algo, digamos, relevante para nosotros. Esto lo venimos a ver hasta aquí, ¿sí? Déjenme porque creo que alguien escribió en el chat. La raíz morfológica no necesariamente siempre está al principio de la palabra. Esto es algo que ya verán después. Y puede estar en medio. Incluso puede estar al final. En muchos sentidos depende de la lengua en la que estén. Pero en español, por ejemplo, sí podría estar aquí. Por ejemplo, en desatornillador. La palabra desatornillador o destornillador, no sé cómo se diga, tenemos la raíz de tornillo en medio. ¿Sí? O intrascendente, por ejemplo, también, la raíz trascend la tenemos en medio. Cambia por los prefijos y por los sufijos. Dependiendo de dónde le pongamos los prefijos y los sufijos, la raíz va a estar ahí. Incluso si quieren, puedo escribir la palabra.
Vamos a escribir. Descomponer es una palabra que me suena como más fácil de dividir. Descomponer. Sabemos que esto es un verbo, pero en realidad tenemos tenemos tres morfemas. Tendríamos el primer morfema, que nos estaría hablando de una negación de la acción. Este sería el primer morfema. Tenemos el segundo morfema, que sería la raíz. La raíz. Y el tercer morfema, que también nos estaría hablando del modo en el que está el verbo, porque aquí está en infinitivo. Podemos poner, aquí ya cambiaría, descompuse, descompuso, etcétera, ¿no? Aquí cambia la raíz morfológica cuando se conjuga. Pero el verbo estaría en la división morfológica de este verbo estaría en este nivel. Y aquí tenemos la raíz en medio, no al principio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, nos damos cuenta que aquí todavía nos mantenemos en el ámbito de los significados. Pero evidentemente, si nosotros analizamos la palabra gato, podemos llegar a una descomposición más primaria, vamos a decirlo así, y la podemos descomponer en sonidos. Ojo, otra vez voy a recalcar esto porque aquí quiero que esto quede muy claro. Cuando llegamos a este nivel, nosotros estamos descomponiendo la cadena lingüística hablada. No me estoy refiriendo a la cadena lingüística escrita, porque en escrito también podemos tener las palabras gato, incluso para que a lo mejor quede más claro, una palabra como coche, que tiene 5 letras. Cuando yo le escribo tiene 5 letras, pero como ya saben, porque igual esto ya lo tuvieron, cuando nosotros hacemos la transcripción fonética, vamos a tener solamente 4 fonemas. 1, 2, 3 y 4. Por eso es tan importante hacer esta distinción, incluso, por ejemplo, quizá más todavía con relación al francés, donde sabemos que las palabras no se pronuncian como se escriben. Entonces, cuando llegamos al nivel de la fonética, nos estamos refiriendo al asunto de la cadena hablada. Y la palabra gato la podemos descomponer en estas unidades mínimas que se llaman o que podemos denominar fonemas y que cumplen con esta definición que se está dando. Es la unidad más pequeña porque esta unidad ya no se puede descomponer en otras. El fonema inicial que tenemos ahí, velar oclusivo sonoro, ya no lo podemos descomponer en unidades más pequeñas. Es el límite al que podemos llegar en la descomposición del lenguaje. Está desprovista de significado porque ese fonema en solito no significa nada. Tiene que combinarse con otros fonemas para generar significados. Para generar estructuras, por ejemplo, tiene que combinarse con estos otros dos morfemas, con estos otros dos fonemas, para generar un morfema y entonces generar significado. Y está formada por un simultáneo de rasgos distintivos. ¿Por qué? Porque el fonema lo podemos describir como un conjunto de rasgos. Y estos rasgos ustedes ya los conocen, que son los que veremos a continuación. Ok. Aquí viene después la explicación detallada. Ahorita regresamos a esos rasgos. Vamos a ver las siguientes diapositivas. Entonces podemos
pues ya ir concluyendo lo siguiente. Cuando decimos que es la unidad más pequeña desprovista de significado, decimos, el fonema es el grado máximo en que se puede descomponer el lenguaje. O también podríamos decir el grado mínimo, porque ya después de esa parte, después de llegar al fonema, ya no podemos descomponer el lenguaje a ninguna otra unidad. Aunque el fonema por sí solo no tiene significado, eso también estamos de acuerdo, el fonema velar oclusivos sonoro no tiene significado, su unión con otros fonemas va a producir los elementos significativos del lenguaje, porque cuando se una con otros fonemas va a generar morfemas, va a generar palabras y por último va a generar cadenas de oraciones. Y otra vez repito, cadenas de oraciones, estamos en el terreno de lo hablado. Cadenas de oraciones fonéticas, fónicas. Y cuando nos referimos a formada por una simultánea de rasgos distintivos, decimos lo siguiente. Desde el punto de vista de la fonética articulatoria, cada fonema se puede caracterizar mediante un conjunto de rasgos. O podríamos decir también, cada fonema se puede describir mediante un conjunto de rasgos. Los tres rasgos articulatorios que permiten describir un fonema y que ustedes teóricamente también ya conocen, y si no revisarán en la lectura, son estos. La oposición entre sordo y sonoro, pues sabemos que un fonema puede ser sordo o puede ser sonoro. El modo de articulación y el punto de articulación. Cada fonema va a tener un modo de articulación o un punto de articulación diferente. Aquí haría falta ese cuarto rasgo que les digo que van a encontrar en la lectura, que se llama oral y nasal. No lo pongo porque en realidad, por ejemplo, desde el punto de vista del AFI o cómo se utiliza el AFI, todos los fonemas que aparecen en el AFI son orales. La nasalidad se marca mediante un diacrítico, que igual a lo mejor ustedes ya lo conocen, que es la virgulilla esta, ¿no? La nasalidad se marca con un diacrítico. Si yo tengo esta vocal, y le pongo ese diacrítico, lo que estoy diciendo es que esa vocal es una vocal nasal. Entonces, la nasalidad con el AFI se marca con un diacrítico, por eso es que no lo meto aquí. Pero sí conviene tenerlo en cuenta porque el rasgo de nasalidad va a ser un rasgo distintivo en varios idiomas, como sería el caso del francés. Entonces, por ahora nos quedamos con estos tres, aunque este otro rasgo que no está contemplado en la presentación, de todos modos, ténganlo en cuenta cuando terminen de leer la lectura, ¿vale? Vamos a ir uno por uno, para que vaya quedando claro esto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿A qué nos referimos con el rasgo sordo y sonoro? Los sonidos sonoros se producen cuando las cuerdas vocales vibran. Y esto también, digamos, ustedes ya lo saben. Si ustedes ponen la mano en donde bueno, los hombres tenemos la manzana de Adán, pero también las mujeres tienen este hueso, este cartílago, está más pequeño, de todos modos se siente. Si ustedes ponen los dedos en ese cartílago y pronuncian la vocal A, se van a dar cuenta que van a sentir una ligera vibración en esa zona. Esa vibración que se siente en la zona del cartílago que les estoy comentando, es a lo que denominamos vibración de las cuerdas vocales. Esa vibración quiere decir que las cuerdas vocales están vibrando. Y por tanto, se van a producir los sonidos sonoros. Por regla general, todas las vocales van a tener el rasgo de ser sonoras. Es decir, como les comentaba en un principio, por default, cualquier vocal que nos encontremos en un principio va a ser sonora.
a menos que se indique lo contrario. Y vamos a ver lo siguiente. Los sonidos sordos se producen cuando no hay vibración en las cuerdas vocales. Lo mismo, si ustedes vuelven a poner el dedo ahí y pronuncian bu, 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 la letra B, B, es este sonido. Este sonido, se darán cuenta que esa zona ya no vibra. Por tanto, ya no se está produciendo la vibración de las cuerdas vocales. Los sonidos que no producen esa vibración, perdón, no, este sí va a producir la vibración, no, este no. Sería el sonido pu, pu. Sí, el B no, porque el B es sonoro. Entonces, ese sonido no va a producir la vibración en esa zona del aparato fonador, y eso es a lo que le vamos a denominar sonidos sordos. Y es importante considerar lo siguiente: ninguna de las lenguas que ustedes están estudiando produce este fenómeno. Vamos a ver, en el francés de Quebec sí pasa esto, pero no es un rasgo que necesariamente vaya a ser tan problemático, porque incluso en Quebec es un fenómeno alofónico. Al final de esta presentación esperemos que quede claro a qué nos referimos con fenómeno alofónico. Pero existen contextos en que las vocales pueden ser sordas. Por eso les decía, por default, todas las vocales son sonoras a menos que se indique lo contrario. Y aquí tenemos el diacrítico que nos está indicando que una vocal es sorda. Y existen lenguas en las que se da la situación en que determinadas vocales en determinados contextos se ensordecen. ¿Sí? Por eso es bueno no irse con la finta de que todas las vocales son sonoras siempre. De manera general, efectivamente, cualquier vocal es sonora, pero van a existir lenguas o contextos en los que eso no necesariamente sea así. Cuando susurramos, por ejemplo, las vocales ensordecen. Si ustedes comienzan a susurrar y ponen la mano en donde les comenté, en la manzana de Adán, o en lo que conocemos vulgarmente como la manzana de Adán, se darán cuenta que las cuerdas vocales no vibran cuando susurran. Déjenme ir al chat, que tengo que salir de la... Alejandro. Sí, profe, buenos días. ¿En qué otro contexto las vocales podrían ser sordas? O sea, en el español, No, en español no. aparte de susurrar, ¿en qué otro contexto podrían ser sordas las vocales, profe? En español no tenemos contextos alofónicos para ensordecimiento de vocales. Solamente cuando susurramos. Existen lenguas en donde sí, como por ejemplo el que viene, en japonés y en el francés de Quebec, las vocales entre consonantes sordas se convierten en vocales sordas. En español no tenemos esa situación. De que, por ejemplo, a lo mejor aquí tuviéramos P, E y tuviéramos otra vocal, consonante sorda. Lo que ocurre en japonés y en francés es que ese rasgo de sordez se va a pasar o se va a transmitir a la vocal y entonces la vocal se va a ensordecer. Pero en español esto no ocurre. ¿Sí? Aquí depende igual del debilitamiento de la vocal, etcétera, y son fenómenos rarísimos, porque otra vez vuelvo a repetir, las vocales por default siempre son sonoras, pero van a existir lenguas y contextos muy específicos en los que pueda darse la situación de ensordecimiento de una vocal, ¿vale? Pero para eso tenemos los diacríticos. El diacrítico nos está indicando que esa vocal es sorda. Por eso también desde ahorita me gustaría ser muy enfático con esto. Hay que ser muy cuidadosos con los manejos de los diacríticos y con la lectura de los diacríticos, porque los diacríticos son los que nos van a estar dando rasgos del fonema que no necesariamente descubrimos solamente o sabemos si solamente nos enfocamos en la letra.
¿sí? Aquí nos está diciendo es una vocal ensordecida, ¿vale? Entonces, esa sería la oposición sordo y sonoro. Todo fonema es sordo o sonoro. Este rasgo es muy fácil porque solamente tenemos de dos. O el sonido es sordo o el sonido es sonoro. Cuando lleguemos a ver lo de la tabla, veremos cómo se maneja esto al interior de la tabla de la AFI. Pero, en principio, que quede claro esto, todo sonido puede ser sordo o sonoro. Este es uno de los rasgos más fáciles porque solamente hay de dos. El siguiente sería el modo de articulación. Se conoce como modo de articulación a la modificación de la corriente del aire fonador producida por la manipulación de los órganos articulatorios. Es decir, ustedes tienen órganos articulatorios y generan, cuando ustedes hablan, esos órganos articulatorios se mueven o generan ciertas posiciones que van a producir determinadas variaciones en la salida del aire. El modo de articulación se refiere a cómo la cavidad o las cavidades articulatorias modifican la salida de la corriente del aire. Solamente se refieren a la modificación de la corriente del aire. Aquí no estamos hablando todavía de la obstrucción del aire, porque eso viene con punto de articulación. Aquí solamente es la manera en que los órganos articulatorios modifican la salida de la corriente del aire, ¿sí? Pensemos un poco en el caso de las vocales, porque es quizá uno de los casos más claros, aunque no necesariamente... a mí me gusta llamarle a esto modo de articulación, pero es uno de los... Si ustedes pronuncian la letra I, se darán cuenta que producen una determinada modificación en la manera en que están... producen una articulación en la cavidad vocal. Cambia pues la cavidad vocal, no es como la tienen generalmente cuando están callados, sino que modifican esa cavidad vocal. Esa cavidad vocal o esa modificación genera una modificación en la salida del aire, porque genera fricción, puede generar varias situaciones, puede generar fricción del aire, puede generar turbulencia del aire, etcétera, pero esa modificación que se genera en su aparato fonador cuando ustedes pronuncian la vocal I, produce modificación en la salida del aire, porque la articulación va a generar obstáculos que a veces pueden ser fáciles de pasar, algunas otras veces no tanto, va a generar obstáculos para la salida del aire y esos obstáculos van a producir que el aire adquiera modificaciones en la manera en la que sale de la boca. A eso se refiere el modo de articulación. Y vamos a tener dos tipos de definiciones con relación al modo de articulación. O el modo de articulación nos va a permitir distinguir dos tipos de sonidos. El primero sería cuando la abertura bucal es completa y los resonadores se limitan a modificar el timbre de las ondas sonoras producidas por las cuerdas vocales, se emiten las vocales. La abertura bucal es completa. Si ustedes pronuncian la A, se darán cuenta que abren completamente la boca. A. Ninguno de los órganos articulatorios produce un bloqueo a la salida del aire. Y entonces la vibración que sale de las cuerdas vocales, si ustedes vuelven a pronunciar A, solamente va hacia los resonadores, ya sea al paladar o a los resonadores nasales, para producir el sonido que escuchamos. Y esa abertura de la boca completa, donde no hay obstrucción del sonido o donde no se produce un bloqueo, una obstaculización de la salida de sonido, es lo que nos da las vocales. Y este modo de articulación, en el modo de articulación de las vocales podemos clasificarlas en tres, por su modo de articulación, o dicho de otra manera, por la abertura vocal que tengamos cuando articulamos el sonido vocal. Las podemos clasificar como cerradas,
Cuando la cavidad bucal se cierra considerablemente en la producción de una vocal, se cierra considerablemente, pero no se cierra completamente, ni se cierra de tal manera que se produzca una obstrucción del sonido. Cuando pronunciamos la I y U, se darán cuenta que cierran más la boca para generar la pronunciación de esos sonidos. Pero aún así la corriente del aire sale con mucha facilidad, porque esa modificación no está produciendo bloqueos para la salida de ese aire. Las podemos también clasificar como medias, cuando la cavidad bucal se mantiene más o menos abierta, como en el caso de la E. Cuando ustedes pronuncian la E, se darán cuenta que la abertura de la boca está en un nivel intermedio. No es, incluso hagan este ejercicio. A, E, I, A, E, I. Y se van a dar cuenta cómo si van de esa vocal A la E, su boca se cierra. Y luego si van a la I, su boca se cierra más. A, E, I. Pero esta calidad o la manera en que se cierra la boca para producir esos sonidos no genera un bloqueo para la salida del aire. Sale fácilmente el aire, aunque sí hay modificación por la abertura bucal, ¿sí? Y luego abiertas, cuando la cavidad bucal alcanza su máxima apertura en la producción de una vocal, como en el caso de la A, E, I. Y ahí tenemos los tres modos de articulación de las vocales. Claro, ya cuando lleguemos al AFI, veremos que aquí existen otros, y esto va a ser relevante, porque para el español sí queda muy bien decir A, E, I, pero si más o menos recuerdan o vieron esto en sus clases anteriores, perdón, en el cuatrimestre anterior, saben que en inglés y en francés vamos a tener vocales que están aquí en medio, que pueden ser semicerradas, semiabiertas, mediaabiertas, mediacerradas. O sea que no necesariamente están en estos tres modos de articulación. De hecho, el triángulo vocálico del AFI, igual aquí convendría. El triángulo vocálico del AFI, cuando lleguemos a esa parte, da eso, ¿no? Tenemos vocales abiertas, vocales medias y vocales cerradas. Pero vamos a tener, no, mejor sí, déjenme ponerles el cuadrito del AFI para explicarles esto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? ¿Está quedando claro esto del modo de articulación o no? Ya digo, es un repaso, ¿no? Pero igual si alguien tiene a lo mejor alguna duda. Alejandro. Entonces, profe, prácticamente las vocales pueden variar de si son cerradas a medias o abiertas, ¿no? Porque como usted dice, pueden ser semicerradas, semiabiertas, o sea, varía mucho, ¿no? Sí, y de hecho es una de las cosas más difíciles de distinguir a oídas. Como Sí, veremos también, porque como dices, o sea, no están estables, o sea, sí están establecidas, pero llegan a variar. Entonces, sí, sí, ok. varía mucho. O sea, como depende de la abertura de los órganos articulatorios o de la cavidad bucal, la abertura es una cosa muy relativa, ¿no? Porque no, lo voy a poner de esta manera. Cuando pronunciamos la E, teóricamente, desde el punto de vista fonético, la pronunciamos siempre con la misma posición articulatoria. Pero sabemos que esto no es cierto, que van a existir contextos en que esa apertura puede variar mínimamente y le va a dar un color o un timbre diferente a la vocal. Obviamente no va a variar a tal punto que va a llegar a ser una I, se va a mantener en la misma zona de articulación, pero la variación por milímetros, por posiciones muy pequeñitas, varía la calidad de la vocal. Entonces, sí, es uno de los elementos más difíciles de distinguir, pero justamente por eso es que existe un amplio rango
de vocales, porque como podemos modificar la abertura de la boca de manera muy pronunciada, tenemos varias tonalidades con relación a las vocales. ¿Algo más? O no sé si eso ya te resuelve la duda, Alejandro, o no. Espérame, es que estoy buscando No, sí, la- profe, yo ya me resolvió mi duda, yo estoy bien. Espérame, es que como no tenía pensado presentarles el AFI todavía, pero me parece importante que vean lo del triángulo vocálico, porque es uno de los problemas que me he dado cuenta que luego tienen, porque como que no lo relacionan con este punto. Déjenme ver si en Wikipedia tiene. No, ni ahí lo tiene. A ver, espérame. Es que se ve muy chiquita, pero a ver, creo que no, es que ni siquiera tiene las etiquetas. A ver, no es que este tampoco. A ver si, ya lo encontré, espérenme. Ujú. Se ve medio extraño, pero sí vamos a... Está en inglés. Yo tengo la versión en español. Igual les pasaría yo la versión en español para que quedara esto claro. Ya lo ven, ¿verdad? ¿Ya lo ven? Ok, Sí, bueno. profe. Tenemos la abertura vocal abierta, aquí tenemos la media y aquí tenemos la cerrada. Pero como pueden darse cuenta en el trapecio vocálico del AFI, vamos a tener niveles intermedios de abertura vocálica. Semiabierta o casi abierta. Este se llama media abierta, semiabierta, las que están aquí. O sea, entre la A y la E, cuando ustedes pronuncian AE, vamos a tener otros dos niveles. Un nivel que está medio abierto y otro nivel que está semiabierto para llegar al sonido de la E. Y este sonido de la E, este ni siquiera es el nuestro es el que está aquí, porque este sería el sonido schwa del inglés y del francés, el
Entonces, entre la A y la A, tenemos dos tipos de dos aberturas vocálicas más. Y entre ese sonido y el sonido I, tenemos otros dos, que sería el semicerrado y el medio cerrado. O sea, entre esos dos tipos de abertura vocálica, entre el medio y el cerrado, hay otros dos modos de articulación de las vocales. Por eso les digo que es una de las cosas más complejas, porque en español lo voy a poner entre comillas porque no necesariamente es así, pero es relativamente fácil porque tenemos 5 vocales y las 5 vocales están muy separadas en el triángulo vocálico. A, E, I, O, U. Y todas tienen, digamos, no hay como manera de confundirlas. Pero cuando estamos hablando de lenguas como el inglés y el francés, van a lo mejor tener varias vocales en una sola zona. Y va a ser muy relevante poder practicar el grado del modo o el grado de apertura de la boca para poder pronunciar el sonido y afinar el oído para poder escuchar las diferencias, porque voy a poner el caso entre esta y esta. Entre la I y la no hay mucha diferencia para nosotros. Los pares mínimos entre estas dos vocales generan problemas, ¿no? Entre, por ejemplo, es que solamente se me ocurre la de la grosería. El par mínimo entre beach, ¿no? Que con este fonema se referiría a la playa y con este fonema se referiría a la grosería. Entonces, la distinción entre estas dos vocales es sumamente relevante y esto depende de la abertura de la boca. Y esta abertura nosotros no la tenemos en español. Por eso me interesaba mucho que se viera este cuadrito para que se comprendiera eso, ¿no? Yo pongo en la presentación abierta, media y cerrada, pero ustedes deben considerar que entre esos tres elementos existen otros grados de apertura vocálica que es relevante para las lenguas que están estudiando. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta con relación a esto? ¿No? Ok, regresemos entonces a esto. Y esos serían los modos de articulación de las vocales. Y aquí tenemos otra vez el esquemita para que quede más claro, ¿no? Cuando pronunciamos la A, la lengua, las líneas están reflejando la posición de la lengua baja y deja todo el conducto vocálico para que el aire salga. Cuando pronunciamos esta también deja, la lengua queda en la posición de la zona o de la línea verde y también queda en la posición de la línea verde y entonces nos queda todo este espacio para la salida del aire. Cuando se pronuncia la E, la lengua queda en la posición de la línea azul y deja todo ese espacio para la salida del aire. Y vean cómo con la letra I, aquí está, digamos, muy exagerado la manera en que se queda junto la lengua con la boca. Pero es lo que ocurre. Cuando pronuncian la I, la lengua se pega más al paladar y deja ese espacio para la salida del aire. Y aquí solamente sería, o este cuadro lo recupero para que vean otra cosa que sí me parece importante destacar tal vez desde ahora, en el sentido de que el triángulo vocálico o el triángulo vocálico que acabamos de ver del AFI, que en realidad es un trapecio, representa la forma en que se articula el sonido vocálico dentro de la boca. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Déjenme
este ángulo de 90 grados va a representar que este fonema es en el que ocurre el grado de mayor apertura vocálica. Y este ángulo de aquí, que es el más pequeño de todos, va a representar el fonema en donde la boca se abre menos. Es decir, en donde hay un movimiento más grande para producir un mayor cierre vocálico y entonces producir este sonido. Y todos los sonidos están distribuidos de esta manera. Aquí, para entender mejor este triángulo, también hay que considerar el punto de articulación. Ese lo vemos ahorita y si quieren volvemos para explicar eso. Pero, por ejemplo, aquí en la U, también nos está hablando de una mayor apertura vocálica, pero también el asunto es que la posición de la lengua se levanta hacia la zona posterior de la boca. Por eso es que en el trapecio la U se representa en esta punta, porque nos dice, claro, aquí también vas a tener, vas a tener una mayor cerrazón de la apertura vocálica, ambas son cerradas, pero vas a tener también el fenómeno de que la lengua va a subir hacia la parte posterior del velo del paladar y entonces se va a producir este sonido. Ahorita vemos eso, lo de punto de articulación, y si quieren regresamos. Lo que me interesa que quede ahorita claro es esto. Tenemos estos dos ángulos y estos dos ángulos van a representar la abertura de la boca en el triángulo de Laffy. Este sonido nos dice, se produce con la boca totalmente abierta y este sonido se produce con la boca, o es el sonido en donde se cierra más la boca, ¿sí? ¿Cómo que sí puede variar por el idioma? No entiendo, Alejandro. O sea, sí, profe, el triángulo vocálico puede variar porque no es lo mismo decir las vocales en español a decirlas en francés o en inglés o en algún otro idioma. Si te refieres a que cada lengua va a tener un triángulo vocálico propio, sí. En el sentido de que, evidentemente, por ejemplo, vamos a utilizar este triángulo que está aquí. Déjenme borrar el... O sea, en el sentido de que, por ejemplo, en español tenemos esta vocal, tenemos esta vocal, tenemos esta vocal y esta vocal. Entonces, en ese sentido, nuestro triángulo vocálico, pues solamente contemplaría estas 5 vocales, ¿no? Solamente contemplaría esas 5 vocales. Pero eso quiere decir que esas vocales sean diferentes con relación a lo mejor a esta I que aparece en inglés. No. Justamente esa es la ventaja que nos da el AFI. Nos dice, ok, ese sería tu cuadro vocálico en español, pero supongamos que a lo mejor tú quieres hablar sobre la lengua inglesa, ¿no? Aquí no están todos los fonemas de la lengua inglesa porque creo que harían falta... No, aquí no harían falta los labializados. Esos serían para el francés. En el inglés tienes esta vocal, tienes esta vocal, tienes esta vocal, tienes esta vocal, esta vocal, esta vocal, esta vocal, esta en ciertos contextos, tienes esta vocal y, si no me equivoco, tienes esta vocal. Entonces, si te das cuenta, el triángulo vocálico del inglés va en otro rollo, porque está contemplando muchas vocales. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, esta I es diferente a la del español, no. Entonces, para regresar a tu pregunta, si nos referimos a que dos lenguas tienen dos sistemas de vocales distintos, sí.
y podemos recuperar la tablita del AFI, que es un ejercicio para los que están recursando. Si se acuerdan, de eso se trataba el ejercicio, que también lo van a hacer ustedes, los que no estén recursando. Si hacemos una simplificación de este trapecio del AFI con relación a cada una de las lenguas, obviamente vamos a tener una representación del sistema de vocales de cada una de esas lenguas. Y en ese sentido, cada lengua va a tener un trapecio diferente. Pero la cualidad vocálica de los sonidos, y en eso me estoy refiriendo a, por ejemplo, la cualidad vocálica de los sonidos no va a cambiar. Es decir, si yo en mis tres inventarios fonéticos, tanto del inglés, el francés como en el español, tengo esta vocal. De primer momento y teóricamente, todas las tres lenguas van a tener ese mismo sonido. Es decir, en las tres lenguas se va a articular de la misma manera. ¿Sí? Entonces, las cualidades vocálicas o las cualidades de las vocales no cambian entre las lenguas. Lo que cambia es el número de vocales que contempla o el tipo de vocales que contempla, pero la cualidad de la vocal no cambiaría. No sé si eso resuelve tu duda. Sí, profe, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Ok. Y después tendríamos este otro tipo de sonidos. Cuando el paso de la corriente del aire fonador es modificado por algún cierre total, estrechamiento pronunciado o manipulación evidente de los órganos articulatorios, los sonidos así emitidos se denominan consonantes. Aquí es muy importante considerar que estamos ya metiéndonos, es decir, estamos definiendo el modo de articulación, pero aquí me gustaría destacar que el hecho de que vean cómo el modo de articulación depende mucho o depende excesivamente del punto de articulación. Porque dice, cuando el paso del aire, de la corriente del aire fonador es modificado por algún cierre total, o por algún estrechamiento pronunciado, a lo que nos estamos refiriendo es al hecho de que dos órganos articulatorios se junten y cierren el conducto por el que sale el aire o se estrechen de tal manera que generen una obstrucción evidente en la salida del aire, y eso es punto de articulación. Pero ese punto de articulación va a producir una modificación en la salida del aire. Si cerramos dos órganos articulatorios, voy a hacer un dibujo muy esquemático, ¿no? Supongamos que estos dos son órganos articulatorios. Si cerramos los dos órganos articulatorios, evidentemente la salida del aire va a estar obstruida. Y esto es punto de articulación, porque dos órganos se están juntando para generar el estrechamiento. Pero el hecho de que el aire no salga es a lo que se le denomina modo de articulación, porque como el aire no está saliendo, ese es un modo de articulación. Y eso es la oclusión, ahorita vamos a verlo aquí. Pero podemos tener el hecho de que dos órganos articulatorios se junten de tal manera, esto iría más junto, que generen un estrechamiento muy pronunciado de la salida del aire. Esto es punto de articulación, porque un órgano se está juntando con el otro para generar ese estrechamiento. Y la salida del aire se produce, pero aquí con muchas dificultades, porque como está muy estrecho la salida, va a salir poco a poco, pero va a salir, ¿no? Y este estrechamiento también es un punto de articulación que produce un determinado modo de articulación. Eso es lo que hace, eso es lo que se hace en las fricativas. Entonces, por eso aquí sí me gustaría hacer esa aclaración. Estamos definiendo modo de articulación, pero en este caso específico de las consonantes, el modo de articulación depende mucho del punto de articulación.
Cuando el paso del aire, de la corriente del aire fonador es modificado por algún cierre total o estrechamiento pronunciado o manipulación evidente de los órganos articulatorios, los sonidos así emitidos se denominan consonantes. Y vamos a ir una por una. Oclusivas. Conocidas también, esto también es muy importante, como interruptas, explosivas o momentáneas, son otros nombres que se les dan a las oclusivas. Ocurren cuando se produce un cierre completo de los órganos articulatorios. Aquí se podría decir de otra manera, cuando se produce un punto de articulación de cierre de los órganos articulatorios, seguido de una especie de explosión debido a la liberación abrupta del aire fonador. Es un poco como esto. Aquí se produce el cierre completo de dos órganos articulatorios. Primero se impide el paso del aire y en el siguiente momento nosotros abrimos de forma abrupta los órganos articulatorios, es decir, se abre el conducto vocal y ese aire que estaba detenido sale como una explosión de aire, como en el caso de estas consonantes. Pu, tu, ku. Si ustedes las pronuncian de manera individual se darán cuenta de eso. Pu, incluso se escucha ese sonido explosivo. Pu, tu, ku. Eso es a lo que le denominamos oclusión. Cuando la corriente del aire es detenida por un momento de cierre de los órganos articulatorios y luego es liberada por una abertura rápida de los órganos articulatorios para liberar el aire de forma abrupta. ¿Sí? Después, las fricativas, conocidas también como continuas, constrictivas, vean, constrictivas de constricción, cuando nosotros constreñimos algo, o incluso, a lo mejor para verlo de una manera más metafórica, una serpiente enreda a su presa y la está constriñendo, justamente porque está generando se está generando un estrechamiento que impide que la presa se libere. De manera, pero digamos, aún queda el hueco donde está la presa. Es un ejemplo que está muy mal, pero algo así. Ocurren cuando la corriente del aire fonador encuentra dificultades para salir del conducto vocal debido a un estrechamiento pronunciado de los órganos articulatorios. Voy a volver a mi dibujito. Les decía yo, tenemos dos órganos que producen un estrechamiento pronunciado. Si pensamos a lo mejor en una vocal, si pensamos en esos órganos, quizá en las vocales se dibujaría esto así, ¿no? Porque la corriente del aire pasa de manera muy evidente. Pero, ¿qué ocurre con las fricativas? Que como los dos órganos articulatorios se estrechan, la salida del aire, a pesar de que se va a dar, va a ser una salida del aire turbulenta, difícil. Si pronuncian la S, se darán cuenta de eso. Los órganos articulatorios se juntan y el aire sale, pero con cierta dificultad por la constricción que producen los órganos articulatorios. Y también se denominan continuas porque una de sus características es que yo puedo mantener el sonido. Y estoy produciendo el mismo sonido justamente porque estoy estrechando los órganos articulatorios, pero el aire puede salir de forma continuada o de forma continua por ese estrechamiento parcial, no parcial, sino ese estrechamiento pronunciado de los órganos articulatorios, ¿sí? ¿Alguna duda con las oclusivas y las fricativas? ¿Dudas? Ok.
Ok, vamos con los siguientes. Voy a presentarles varias, ¿no? Luego tendríamos las africadas. Ocurren cuando se da la combinación entre una oclusión y una fricación. Entre una oclusión y una fricación. Primero se cierran los órganos articulatorios para impedir la salida del aire y luego se va a liberar el aire, pero no como en las oclusivas, sino como en las fricativas. Es decir, se va a formar una pequeña abertura o se van a estrechar los órganos articulatorios para permitir la salida del aire fonador de manera continua, como en el caso de la che española, ch, 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 ch. Es un sonido africado porque primero tenemos una oclusión, o sea, en el sentido de que primero cerramos los órganos articulatorios para impedir la salida del aire y después lo liberamos, pero no como una explosión, sino como una fricación. Ch, ch, ch. Incluso son fonemas que podemos hacer de forma más lenta. P, T, K, no podríamos hacerlos lentos, ni los podemos mantener. P, T, K. Pero la ch sí podemos hacerla más lenta. Ch, 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 justamente por eso, porque tiene un momento fricativo posterior. También tenemos los sonidos aproximantes, que ocurren cuando se estrechan los órganos articulatorios sin llegar a una oclusión y se permite la salida del aire de manera continua sin llegar a un sonido estridente como en las fricativas. Quizá la manera más sencilla de entender un aproximante es que sí, efectivamente tienen estas características, pero también en muchos sentidos tienen o se acercan un poquito más a lo que serían las vocales, no siempre, pero en algunos casos sí. Por ejemplo, esta consonante que les pongo aquí, que en realidad es una semiconsonante, se pronuncia como i. Entonces es prácticamente una i. En este grupo se encuentran las semiconsonantes, pero tiene un sonido consonántico. Otra, no, sí, sería solamente esa. Donde no tenemos que pronunciar una y, porque ese es otro sonido, ese no, sino un poquito menos, cerrada la cavidad vocal. Como en hiena, la palabra hiena tiene este fonema al inicio, porque no pronunciamos hiena, pronunciamos hiena o hielo. La palabra hielo tiene este fonema al principio, hielo. Tenemos las nasales o el modo de articulación nasal. Vean cómo aquí ya estaríamos un poquito contradiciendo al autor, ¿no? Él lo ve como un rasgo articulatorio de los sonidos entre orales y nasales, pero aquí lo podríamos poner como un punto, como un modo de articulación, ¿no? Las nasales ocurren cuando la cavidad bucal está cerrada y el canal a las resonancias nasales abierta. Es decir, aquí vamos a pasar el aire hacia las cavidades nasales, lo que permite que el aire fonador salga por esta última zona. En realidad sale tanto por la boca como por la nariz, pero mayoritariamente la resonancia se da en las cavidades nasales, como la M o la N. De niño, incluso si ustedes pronuncian mucho esa consonante, se darán cuenta que parecería ser como si les estuviera vibrando la nariz. Y eso es a lo que vamos a denominar el modo de articulación nasal. Y vamos a tener también las líquidas, son las últimas, sí, que pueden ser laterales, cuando el aire fonador sale por los lados de la cavidad bucal. En el caso de la L es muy claro. Si ustedes pronuncian se darán cuenta que la lengua toca una zona del paladar o toca los postalveolos,
y el aire sale por los lados de la lengua, no sale por el frente, sino por los lados. A eso es a lo que le denominamos laterales, porque salen por los laterales de la boca. También la y salen por los laterales. De llano, llano, ya, ya, sale por los laterales. Y luego vamos a tener las vibrantes, que es cuando se producen oclusiones muy breves de manera continua, es decir, el aire sale interrumpido varias veces. Cuando pronuncian la R, la lengua se darán cuenta que vibra de manera muy rápida, lo que produce esa sensación, ese sonido de obstrucción. Se obstruye y se libera, se obstruye y se libera, se obstruye y se libera de manera muy rápida el aire. Entonces tenemos ese sonido. A eso es a lo que le vamos a denominar vibrantes. Estos serían los que cubrimos, o se cubren con esto todos los modos de articulación que vienen en el AFI. Ya hay, digamos, algunas restricciones. Por ejemplo, en el AFI veremos que hay vibrantes múltiples y vibrantes simples. Si pensamos en la R que les estoy pronunciando, esa es una vibrante múltiple. R, la de carro. Pero si pensamos en cantar, esa es una vibrante simple. Cantar, cantar, cantar. Esa última R que aparece en esa palabra, o ese último fonema que aparece en la palabra cantar, es una vibrante simple. Y habrá otros que nos encontremos, pero que no van a ser tan relevantes para los idiomas que estamos o que están estudiando. Una pregunta con relación a los modos de articulación de las consonantes. ¿Todo claro? Digo, también era algo que teóricamente también les digo, ya manejan, solamente es como para recordar, ¿no? Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? Vale. Y vamos ahora con el punto de articulación. Se conoce como punto de articulación al lugar en donde se aproximan o se ponen en contacto dos órganos articulatorios para producir la obstrucción o estrechamiento del conducto bucal. Aunque aquí igual podemos decir para producir la abertura o la obstrucción y el estrechamiento del conducto bucal. Vamos a ver que me gusta llamarle así porque es poco claro, no me parece tan clara la situación, pero como definición funciona, ¿no? Vamos a ver que las vocales también van a tener un punto de articulación. Aunque las vocales no necesariamente tienen un punto de articulación como tal, se considera que la posición de la lengua cumple con esta función. ¿Por qué hago esta aclaración de que no necesariamente es un punto de articulación? Porque en realidad la lengua no se pega al paladar, ¿sí? No va a tender a pegarse a ningún otro órgano articulatorio. Simplemente va a cambiar de posición para generar una determinada vocal. Y en este sentido vamos a tener 3 puntos de articulación al interior de una vocal. Las que vamos a denominar anteriores, cuando la lengua se adelanta hacia la zona frontal de la cavidad bucal, como en el ejemplo de la I, nuestra E, y la A. Y aquí voy a regresar ya a este cuadrito.
Regresaremos con el asunto del triángulo vocálico cuando lleguemos a la AFI, pero sí vamos a ir especificando aquí. Les estoy poniendo el ejemplo de esta vocal y de esta otra vocal y de esta otra vocal. Vean cómo en términos de modo de articulación difieren porque nos dice, esta vocal va a ser abierta. ¿Sí? Está en la zona de las vocales abiertas. Entonces va a ser abierta. El asunto es que va a ser abierta, pero la posición de la lengua va a variar. No va a ser esta, en donde podríamos decir porque aquí, vamos, déjenme acordar de eso. Cuando tenemos la representación de la FI, aquí vamos a tener las vocales anteriores, las vocales centrales y las vocales posteriores. Entonces, el triangulito nos dice, esta vocal es abierta y posterior. Quiere decir que va a tener una abertura completa de la cavidad bucal, pero la posición de la lengua va a ser posterior, es decir, su lengua se va a mover hacia la parte posterior de la cavidad bucal. Es decir, esta zona de la lengua la tiene usted que mover hacia acá. Entonces tiene que hacer algo así como porque la tiene que mover hacia atrás. Pero esta otra vocal es anterior central. Esto es una de las cosas más complicadas, porque aquí en la tabla del AFI nos muestran las vocales anteriores y centrales. Pero si se dan cuenta, esta vocal no está alineada con las anteriores, es decir, esto no es así. Lo que quiere decir que se va a adelantar la lengua porque vamos a realizar un sonido anterior, pero va a estar entre anterior y central. Nuestra y la lengua o esta zona de la lengua va hacia esta zona, hacia la zona anterior, pero se mantiene la abertura de la boca, la A. Entonces, estas tres vocales que están aquí difieren por el modo de articulación porque nos va a decir, esta vocal es abierta, pero es posterior, es decir, se va a pronunciar adelantando la lengua, Y nos dice, esta vocal va a diferir con este modo de articulación porque efectivamente va a cerrar usted un poco más la lengua. Perdón, va a cerrar usted un poco más la cavidad bucal, pero su lengua se va a adelantar otra vez hacia la zona frontal. Quiere decir que estas tres vocales son anteriores, estas dos vocales son anteriores. En las dos vocales se va a adelantar la lengua. Lo que cambia es la apertura vocálica. Y lo mismo va a pasar con la I. Nos dice, aquí la apertura vocálica va a variar porque su modo de articulación va a ser diferente con relación a las otras dos vocales, pero la lengua también se va a adelantar hacia la zona frontal. Y es ahí cuando ya puedo pasar a esto. A, E, I, A, E, I, A, E, I. Si se dan cuenta, la lengua siempre permanece adelantada. Lo que cambia es cómo vamos cerrando la cavidad bucal. A, E, I, A, E, I. Prácticamente tienen la misma posición articulatoria de la lengua y solamente cambia la apertura de la boca. Entonces, estas tres vocales van a ser anteriores, porque la lengua se adelanta hacia la zona frontal de la cavidad bucal. Por su parte, las centrales van a suceder cuando la lengua se posiciona en la zona central de la cavidad bucal. Regresamos aquí. Aquí solamente nos están representando esta vocal central, la media. Nos dice, su lengua debe permanecer en un estado medio. Incluso lo podríamos decir en un estado de reposo. De la manera en que su lengua normalmente se encuentra, así es como tiene usted que pronunciar ese sonido. Y la apertura, vean, tiene que ser media. Ni cierre tanto la boca, ni la abra tanto, a la mitad. Media.
con la posición neutral de la lengua, porque va usted a pronunciar una vocal central. Mientras que las vocales posteriores van a ser cuando la lengua se echa hacia la zona trasera de la cavidad bucal o hacia la zona posterior, por eso se les denomina posteriores, porque se van hacia la zona posterior de la lengua. La U, cuando ustedes pronuncian la U, ustedes pueden sentir como su lengua o la parte posterior de la lengua, esta zona, se hace un poco hacia atrás y se cierra la cavidad bucal. Esa misma postura de la lengua es la que se va a ocupar para esta vocal abierta. Y lo que cambia va a ser el cierre y la apertura de la vocal, pero vamos a mantener la posición de la lengua en la parte posterior. También la O y la U, nuestra O y U, tienen la misma posición de la lengua. O, U. De hecho, ustedes pueden pasar muy fácil de la O a la U, solamente cambiando y modificando la apertura vocal. O, U, A. Y esa misma posición hay que llevarla a la ¿sí? Y eso es a lo que le vamos a denominar vocales posteriores, cuando la lengua se va a echar hacia la zona trasera de la cavidad bucal. Repito, no me parece, a mí en lo personal, ¿no?, lo más adecuado llamarle punto de articulación, pero porque la lengua no se mueve hacia ningún órgano, simplemente cambia de posición, pero es útil en términos de enmarcarlos dentro de uno de los rasgos de los fonemas, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con que a la posición de la lengua en las vocales se le va a denominar punto de articulación, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a esto? ¿Todo claro? Ya es 38. No, sí me da tiempo. Okay, creo que sí vamos a poder llegar hasta los modos de articulación. Igual a lo mejor lo del fonema lo dejaremos para la siguiente sesión. Todo bien. Ok. Vamos ahora entonces a los puntos de articulación de las consonantes. Según el punto de articulación, las consonantes pueden ser bilabiales, cuando los dos labios entran en contacto. Vean, ya tenemos dos puntos, los dos labios se acercan para producir ese sonido. Bu, pu, 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 pu. Y otra vez aquí quizá recuperar un poquito lo de modo de articulación, en el sentido de que vean cómo vamos a tener modos de articulación que se van a realizar en diferentes zonas de la boca, o la salida del aire va a ser modificada por diferentes zonas de la boca. Tanto este fonema como este fonema son oclusivos y los dos son bilabiales. Quiere decir que el contacto entre los labios va a ser el que va a generar el momento oclusivo. Pu, 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 bu, 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 pu. Los labios se van a juntar, van a impedir la salida del aire y después la van a liberar de manera abrupta. Pu, bu. Tenemos aquí un sonido nasal. Quiere decir que usted va a cerrar la boca con los labios y va a aventar
el sonido hacia la parte nasal de su aparato fonador. Si se dan cuenta, toda la resonancia queda obviamente en la boca porque no puede salir el aire por la boca, resuena la boca, pero también resuena la cavidad nasal. Y ese sería el sonido bilabial. Y otra vez, ese contacto entre los dos labios va a entrar o va a producir diferentes modos de articulación dependiendo hacia dónde vayamos aventando el aire. Aquí tenemos el caso de las oclusivas y de las nasales. Las labiodentales va a ser cuando el labio inferior toca los dientes superiores. Ejemplo, fu, si ustedes pronuncian la fu de fama, se darán cuenta que los labios tocan los dientes superiores. Y esa obstrucción, porque ambas son fricativas, va a producir una fricación. Y luego la... Este es otro labiodental. Juntar el labio inferior con los dientes superiores. Y las dos van a ser consonantes fricativas, es decir, los dientes, tanto como los labios, se van a juntar y van a producir un modo de articulación fricativo. Las dentales, cuando el ápice de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes superiores, cuando el ápice o la punta de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes superiores, como en el caso de esta fricativa. Vean otra vez cómo estamos en una fricativa. Esta sería una oclusiva y esta sería una nasal. Ok, tenemos una fricativa como estas. Aquí se produce por el contacto entre labio y dientes. Y aquí se va a producir por el contacto entre la punta de la lengua y los dientes superiores. De zapato. La Z española, esta que escuchamos así, esa es este fonema. Zapato, fa. Y se produce cuando ponemos la lengua en la parte posterior de los dientes de arriba. Lo mismo ocurre con la de dedo. Aquí sería la oclusiva. Vean cómo los dientes y la lengua producen ese cierre inmediato y luego liberan el aire de manera abrupta. Lo mismo ocurre con la N. Solo que aquí nos dice, cuando haga usted la N, lo que también aquí se puede entender como alveolar. No nos vamos a meter ahorita con ese asunto. Pero cuando haga usted la N, va a cerrar la boca con esta posición y va a sacar el aire por la nariz. Nariz. Si se dan cuenta, colocan la lengua hacia esa postura de los alvéolos o de la parte posterior de los dientes y entonces se produce el paso del aire hacia la cavidad nasal y produce el sonido nasal. Otra vez, para repetir, vean cómo un punto de articulación puede producir diferentes modos de articulación. Las alveolares. Cuando el ápice de la lengua se pone en contacto con los alvéolos. Aquí vamos a tener también estas consonantes porque, como veremos en el AFI, dependiendo de la lengua en la que estemos, estas consonantes también pueden ser alveolares. Vamos a ver el ejemplo de la R, que sería la vibrante múltiple. Este es vibrante múltiple alveolar, es la más clara. Cuando nosotros pronunciamos rrr, la lengua o la punta de la lengua se va hacia la zona de los alvéolos. Aquí voy a recuperar esta imagen. Aquí está la cavidad bucal. Tenemos los labios,
los dientes, aquí tenemos los dientes, obviamente la punta de la lengua, y después, si se dan cuenta, ustedes tienen aquí un bordecillo. Si ustedes tocan con su lengua la parte del paladar, se darán cuenta que antes de llegar a los dientes, tienen ustedes un bordecillo ahí. Ese borde, antes de llegar a los dientes, entre los dientes y el paladar, este sería el paladar, a ese bordecillo se le llaman alvéolos. Y cuando ustedes pronuncian la es la punta de la lengua vibra en esa zona. En la zona de los alvéolos. Aquí tenemos otros ejemplos con relación al inglés. Por ejemplo, los sonidos t, como en time. Este sonido es alveolar. La D y la N son alveolares. Nurse. Del mismo modo que el sonido vibrante, claro, porque el sonido vibrante en inglés no es nuestra R, es la de red. Y en ese caso, el sonido es alveolar. Red. Si ustedes pronuncian red, se darán cuenta que están pronunciando esa consonante en la parte de los alvéolos. Red, porque la punta de la lengua toca la parte de los alvéolos. Nuestra R simple no llega ahí. La de car. Ok, postalveolares, cuando el ápice de la lengua se pone en contacto con el límite de los alvéolos y el paladar, como en el caso de estos fonemas que también encontramos en inglés y en francés. Sh, y sh. Si ustedes pronuncian la palabra de she, se darán cuenta que la lengua sube hacia el límite entre los alvéolos y la zona del paladar. Este límite que está aquí. Sh. Y también el sonido ese sonido se produce en esa zona. Ahí se tocan esos sonidos. Y luego tenemos los sonidos retroflejos. Esto no está en ninguna de las lenguas que ustedes estudian, pero como aparece en el AFI y lo veremos, vamos a trabajarlos, ¿no? Cuando se enrolla la lengua hacia la zona postalveolar, como en sh, este sonido es muy particular del chino. El chino tiene este tipo de sonidos. Porque la lengua se enrolla hacia la parte postalveolar y entonces se emite el sonido. Son sonidos particulares del chino. Y vean la diferencia entre el sh, que sería el retroflejo, sh, y el sonido normal de la palabra sí. La posición de la lengua modifica la manera en que sale el aire de la boca. Aunque los dos fonemas sean fricativos, porque tanto el sonido chino sh es fricativo, pero el sonido inglés también es fricativo. Sh. Y el modo en que se posiciona la lengua cambia la pronunciación del mismo. Tenemos sonidos palatales. Cuando el dorso de la lengua se pone sobre el paladar duro, como en el caso de nuestra ch, la lengua, el dorso de la lengua, vamos a regresar a este cuadrito. El dorso de la lengua, tenemos toda la lengua y aquí nos dice el dorso de la lengua se pega al paladar duro. Ch, cha, de chavo, o cheto, chico, ch. El dorso del paladar sube hacia el paladar duro. Sonidos velares, cuando el dorso de la lengua se pone en contacto con el paladar blando, esta parte de aquí. Tenemos un paladar duro,
sería la parte más evidente del paladar, y luego un paladar blando antes de llegar hacia la zona uvular. Cuando el dorso de la lengua se pone en contacto con el paladar blanco, como en el caso de la K, de la J y de la ja. El dorso de la lengua se pega o sube hacia ese paladar blando, hacia ese paladar blando. Ok, el caso de la oclusiva, es quizá en donde se sienta más la posición. Vean cómo, si prestan atención, como en queso, se darán cuenta cómo el dorso de la lengua, se va hacia la parte posterior de la boca, en esa zona que se denomina blanda, cuando termina prácticamente la cavidad bucal. Tenemos sonidos uvulares cuando la parte posterior de la lengua se coloca cerca o contra la úvula. La parte posterior de la lengua se pega a la úvula. Ya estamos en esta zona, vamos recorriendo hacia allá. Como en el caso de este sonido, que es el que más comúnmente se asocia al francés, pero no necesariamente es el típico del francés, o por lo menos del francés estándar, que sería el ra. La parte posterior de la lengua se va hacia la zona uvular. O sea, aquí prácticamente ya todo el sonido lo estamos sintiendo en la garganta. Porque esa parte posterior está chocando o está golpeteando, cuando hacemos ese sonido vibrante, a la zona uvular del aparato fonador. Faringia, cuando la raíz de la lengua se coloca contra la faringe. Estas ya son más difíciles porque no las tenemos en español. Si no me equivoco, esta faringe es la del árabe, la de porque ya el sonido sale de la faringe, de la garganta misma. Ya el sonido se está articulando en la faringe. La epiglotal, que aquí sí ya me disculparán porque ahí ya sí no lo puedo articular. Cuando los pliegues ariepiglóticos se colocan contra la epiglotis. Esto lo veremos a lo mejor ya en algún banco de sonido, pero ya tiene que ver con que ya los sonidos se están articulando en la parte donde sale directamente el aire en la glotis, ¿no? O en la parte de las cuerdas vocales. Y este último sonido, que sí es fácil porque nada más es simplemente dejar, por lo menos en este fonema, salir el aire, que serían los sonidos glotales, que es cuando se articula el sonido desde las cuerdas vocales. Ya estamos articulando el sonido aquí, vean, los faringios están aquí. Los faringios los articulamos aquí. Esta parte de la lengua o esta parte de la lengua se está pegando contra esta parte epiglotal o la parte de la faringe. Ahí tendríamos estos sonidos. Estos. Y este epiglotal lo tendríamos en esta zona. Aquí es donde les digo que ya está muy difícil de articular porque tendríamos que estar moviendo esta zona. Y la última sería esta, que sería cuando el sonido se articula en las cuerdas vocales, como en el caso de la... Ese sonido, que en términos de la fonética sería el glotal fricativo sordo, es un sonido glotal porque solamente estamos dejando salir el aire desde las cuerdas vocales. ¿Sí? Y ese sería un sonido glotal. Este cuadrito lo puse un poco para que vieran justamente eso. Vean cómo los modos de articulación, pues, conforme, incluso lo veremos en la tabla del AFI, se refiere a cómo los órganos van juntándose a lo largo de todo el tracto vocálico.
el paso a la cavidad nasal, que sería esta es la cavidad nasal, donde articulamos los sonidos nasales, y aquí estaríamos articulando los sonidos orales. Es importante, ya no sería motivo de este curso, porque teóricamente les digo, también ya lo vieron, es importante que si no los conocen muy bien, traten de aprenderse o por lo menos de familiarizarse de manera muy básica con las partes que componen el aparato fonador. ¿Dónde están los alvéolos? ¿Dónde está mi zona postalveolar? ¿Dónde está la úvula? ¿A qué me refiero con faringe? ¿Dónde está la glotis? Porque eso ayuda mucho en la pronunciación. Conocer nuestro aparato fonador y relacionarlo directamente con la tabla del alfabeto fonético internacional. Claro, siempre es bueno tener la ayuda de a lo mejor un diccionario en donde nos dé la pronunciación para tener la confirmación de oído, pero ya el hecho de que sepamos articular el sonido por cómo nos lo está describiendo el AFI nos da una gran ventaja, porque ya sabemos más o menos en qué zona de la boca y cómo lo tendríamos que articular, y solamente tendríamos que ajustar esas articulaciones dependiendo de lo que escucháramos en los audios que utilizáramos para ejercitar la pronunciación, ¿no? Ok, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya faltan 3 minutos. No sé si tengan alguna duda, pregunta con relación a lo que acabamos de revisar. ¿Todo está bien? ¿Algo? ¿Comentarios? Ya lo habían visto así, todos están familiarizados con ellos, descubrieron algo nuevo. Las presentaciones las pongo generalmente después de que terminemos de ver el tema, porque me interesa que lean, ¿no? La presentación no es la lectura. La lectura es la que van a realizar de manera regular con relación a la presentación, ¿vale? Entonces sí la subo, pero la subo cuando la terminamos de revisar. Ok, bueno chicos, entonces ya no tienen dudas. Nos vemos el martes para continuar con esto y por favor, pues vayan leyendo, ¿no? Bye, nos vemos, que tengan buen fin de semana. Gracias, nos vemos. Bye. Hasta luego.